seamos, y por mucha buena gente que sean aquí en la tierra, si ellos no aceptan a Jesucristo como Señor y salvación de sus vidas, van a estar en este lugar de tormento. Puede que tú no, pero ellos sí. Por eso el juicio final proporciona una fuerte base, nos tiene que dar fuerzas para librar a nuestros seres queridos del lago de fuego, de la condenación eterna. ¿Cuándo será ese juicio? ¿Queréis saberlo? Vamos a decir que hay pequeñas diferencias, no discrepancias, diferencias de acuerdo a cada escuela teológica, cada una apunta a una pequeña variación, pero no es lo relevante, ni mucho menos. Hay dos datos que todos coincidimos, y es que el juicio final será después de la muerte. ¿Amén? Después de la muerte. Puesto que dice Hebreos 9:7 que está establecido a los hombres que mueran una vez. Y los que resucitaron en tiempo de Cristo volvieron a morir, que todos tienen que morir. Y después de la muerte vendrá el juicio para dar cuentas a Dios de todo lo que hemos hecho mientras estábamos en el cuerpo. El juicio será después de la muerte. Y el juicio también está relacionado con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No va a ser nunca antes de su venida. Dice Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Cuando Cristo venga, no voy a separar aquí arrebatamiento de segunda venida, pero Cristo en su manifestación juzgará a los vivos y a los muertos. O como reza también en el credo de Nicea, que suscribimos todos creyentes, uno de sus párrafos dice, al tercer día resucitó según las Escrituras, subió a los cielos, está sentada a la diestra de Dios Padre, Él vendrá otra vez con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. Y su reino no tendrá fin, vendrá. Y con su venida juzgará. Y tú me puedes decir, bueno, ¿y qué criterios va a utilizar Jesús para juzgar? ¿De acuerdo a qué normas nos va a juzgar? Nosotros cuando se juzga a alguien, cuando los ciudadanos españoles somos juzgados, sabemos que en España básicamente se rige por las leyes que están recogidas principalmente en el Código Penal y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Básicamente son las leyes más importantes. La Biblia dice en el versículo base, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Amén. Conforme a mi evangelio. Ninguna otra verdad, ninguna otra salvedad, nada nuevo va a surgir. Nada que Dios no nos haya dicho desde el principio del tiempo. Nada que no esté recogido en su palabra, aunque su palabra ha sido dada, digamos, ha sido revelada poco a poco, progresivamente, pero de acuerdo a la luz que Dios ha dado y de acuerdo a la fe que nosotros hayamos ejercido a la palabra revelada por Dios, Dios nos va a juzgar. Es más, dice que todos los libros serán abiertos, que todas las obras serán manifiestas, que todo lo oculto saldrá a la luz, porque no hay nada oculto que no sea manifiesto, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Todo saldrá a la luz, los libros serán abiertos, pero solo aquellos cuyos nombres estén inscritos en el libro de la vida serán salvos. Solo aquellos cuyos nombres estén registrados en el libro de la vida serán salvos. Las obras pueden tener un lugar, lo veremos más adelante, pero la salvación o la condenación de nuestras almas no tiene nada que ver con nuestras obras, sino con la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. El que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así que la base del juicio será el Evangelio de Dios y el juez, ¿quién nos va a juzgar? Si nosotros nos atenemos al libro de Génesis, por mencionar un versículo, la Biblia afirma que Dios es el juez de toda la tierra.
Lo dice Abraham, por ejemplo, cuando intercedió ante Dios por Sodoma y Gomorra, por el trato justo o injusto sobre los creyentes y los impíos que habitaban en Sodoma y en Gomorra. Recordáis, ¿verdad? En este rifirrafa, en esa especie de regate, Señor, si hubieran 100 justos, 50 justos, ¿verdad? Finalmente, Abraham sucumbe y le dice, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Amén. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Cierto, Dios es el juez de toda la tierra, pero la Biblia, la palabra de Dios, también declara que todo juicio ha sido delegado en su Hijo Jesucristo. Que todo juicio ha sido delegado en Jesucristo. El juicio final se llevará a cabo por el único designado por Dios, por Jesucristo, a quien ha delegado todo juicio, como dice Juan, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio a su Hijo. Y también nos dice Romanos, el día en que Dios juzgará, cito de nuevo nuestro texto, por Jesucristo. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, también cito a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Jesucristo será juez. Y eso es poderoso. Y eso es poderoso porque Cristo vino como juez. Vino como cordero. Amén. Él vino como cordero, pero va a regresar, según las Escrituras, como león. Lo crucificaron como un malhechor, pero regresará como juez de toda la tierra. Vino como siervo, pero regresará como Rey de reyes y Señor de señores, ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para honra y gloria de Dios. Amén. Y ahora entramos en la parte que nos preguntamos. Estoy resumiendo todo lo que puedo, porque si no nos tiraríamos horas. ¿Dios va a juzgar a creyentes? ¿Dios va a juzgar a inconversos? ¿Y cuál es el destino de cada uno de ellos? Es lo que ahora vamos a abordar en esta última parte. ¿Cuál es el destino de unos? ¿Cuál es el destino de otros? Mirad, hermanos, todos los creyentes convergen en que las almas de todos los hombres, creyentes e inconversos, las almas de todos los hombres resucitados vivirán eternamente en sus cuerpos. Todas las almas de los hombres resucitados vivirán eternamente. Por lo tanto, podemos afirmar de que sí, de que hay vida después de la muerte. Hay una vida donde no rige el tiempo, porque la vida es eterna. Pero lo que te puedo decir es que todos no compartiremos el mismo destino. Y cuando digo que es eterno es en cuanto al tiempo, conforme nosotros lo estamos computando ahora. Todos no compartiremos el mismo destino. La Biblia solamente habla de dos destinos, de dos lugares distintos, antagónicos, completamente contrarios entre sí. Fijaros que dice Juan, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo también resucitarán, pero saldrán a resurrección de condenación. Incluso Jesucristo mismo, para no citarlo textualmente, también habla de castigo eterno para los injustos y de vida eterna para los justos en Mateo 25, más adelante de lo que leyó Fátima. Hermanos, hay quien quiere enmendar la palabra de Dios, sale con subterfugios y quiere añadir lo que la Biblia no dice. Pero la Biblia no enseña en ningún lugar ninguna doctrina que afirme la destrucción del alma después de la muerte, ni tan siquiera de los pecadores ni de los culpables. No hay ninguna doctrina de aniquilacionismo. No hay ninguna doctrina que afirme que el alma después de la muerte va a morir. Ni siquiera de los pecadores y que solamente vivirán los creyentes. No. La Biblia dice que todos moriremos, que todos resucitaremos, que todos pasaremos por el juicio y que cada uno recibirá el veredicto que merece. Tampoco existe tal cosa como el universalismo, que pretende que Dios es tan grande y tiene tanto amor, que al final todo el mundo será salvo. Si fuéramos salvos solamente por el amor de Dios, ¿qué pasaría con su justicia? Dios no puede elevar uno de sus atributos en detrimento del otro. Todos sus atributos son altamente perfectos.
No existe tal cosa como el universalismo, en donde de alguna manera se sostenga que al final todos seremos salvos. Y algo conocido por todos, pero que tampoco es bíblico, pero no sé si la Iglesia Católica lo sigue manteniendo, tampoco hay tal cosa como un purgatorio, como enseña o ha enseñado o sigue enseñando la Iglesia Católica. La Biblia solamente habla de dos destinos, el cielo y el infierno. Salvación o condenación. Y si era en el juicio final, en el tribunal de Dios, el que va a determinar el lugar que tú y yo, los que están aquí y los que no están aquí, el lugar que cada uno de nosotros ocuparemos en la eternidad. Vamos a hablar en primer lugar del juicio del gran trono blanco y su relación con el infierno, que es el lugar o el destino que queremos, en donde van a estar los inconversos. Dejadme que os lea un texto de Apocalipsis que dice: y vi un trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra, el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros y sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno conforme a sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Nadie queda excluido del juicio de Dios. En este tribunal, por decirlo aquí, en el juicio del gran trono blanco, la mayoría de los creyentes piensan que es el juicio de los inconversos. ¿Quiénes son juzgados aquí? El juicio del gran trono blanco es el juicio final de los perdidos de todas las épocas, de todos aquellos cuyos nombres no están registrados en el libro de la vida. Ninguno se escapará de este juicio. La mar, hayan muerto donde hayan muerto, todos resucitarán y todos estarán de pie delante de Dios. Apocalipsis revela que incluso una persona que haya nacido de nuevo y más tarde haya negado su fe en Cristo, su nombre puede ser borrado del libro de la vida. Algunos lo interpretarán de otra manera y están en su derecho de hacerlo si piensan que es lo correcto. La Biblia dice que el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Jesucristo también dijo: muchos dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es el juicio de los inconversos. Y lo que quiero decir que en el juicio de los inconversos, de aquellos que nunca aceptaron al Señor, que siempre los rechazaron, como si en eso hubiese algo especial en rechazar al Señor, ¿verdad? Como yo le pregunté una vez a alguien: pero ¿tú te sientes mejor no creyendo en Dios? ¿A ti qué te aporta no creer en Dios? No me supo responder, porque ese negacionismo de la existencia de Dios yo creo que no aporta nada positivo. Pero bueno, ahí estarán todos aquellos que han negado a Jesús, que no han aceptado como Señor, que no han entrado por la puerta, que no han seguido el camino, que no han aceptado a la salvación. Pero muchos creyentes apóstatas también van a estar aquí. Creyentes, personas que han estado en la iglesia, pero que en el fondo nunca entregaron su vida a nuestro Señor Jesucristo, o que se apartaron de sus caminos. Esto es lo que da a entender estos versículos, ¿verdad? ¿Y cuál es la sentencia para todos estos? La sentencia para todos los que comparezcan ante el juicio del trono blanco es la misma. Es decir, no hay distintas sentencias para cada uno de ellos. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda. No es que dejen de existir, no es que vayan a ser aniquilados, es que van a ser separados de Dios. Y la separación de Dios, la separación total y definitiva de Dios, es lo que define la muerte segunda. Separados totalmente de Dios. Hermanos, el destino final de los no inscritos en el libro de la vida, la Biblia nos dice que es el lago de fuego, que es el infierno, denominado como la muerte segunda. Hoy día parece ser que no interesa hablar del infierno, como no interesa hablar del pecado. No interesa hablar del pecado, no interesa hablar del infierno, pero otrora, hace tiempo, hablar de esas cosas traía avivamientos en las iglesias.
trae avivamiento. Hoy día tal vez hay gente en iglesias que se pueden vaciar porque no quieren que los confrontes con el pecado, solamente quiere que le digas cosas apacibles, agradables, cariñosas, que todo te va a ir bien, que vas a ser prosperado en todas las cosas y que da igual lo que tú hagas porque Dios te ama. Por supuesto que Dios te ama, pero la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la muerte segunda es el infierno. Tanto en hebreo como en griego la palabra utiliza distintos nombres para referirse al castigo eterno. Uno de ellos es el infierno. Cada uno de unos con sus matices. El Antiguo Testamento utiliza mucho la palabra el Hades y el Nuevo Testamento, quería decir Seol en el Antiguo Testamento y el Hades es la que más se usa en el Nuevo Testamento, además de otras palabras como gema, tártaro, abismo, etc. Yo lo que quiero que sepas acerca de aquello que tú tienes que testificar, que se van a presentar ante el trono de Dios, por no haber aceptado a Jesucristo, por haberlo rechazado o por no haberse decidido a aceptarlo, es que, ¿qué significa el infierno? ¿Cuál es el castigo? El castigo de los impíos es descrito por Jesucristo en varias ocasiones en el Nuevo Testamento. Jesucristo mismo salió de su boca y de la boca de sus discípulos. Y el castigo es un castigo eterno y sin fin. No es un momento que tú purgas tu pecado, que tú pagas tu pecado y que ya puedes volver al cielo. No, en absoluto. Dice textualmente Marcos, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y dice también Mateo, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles, al fuego eterno. Y Jesucristo dijo sobre los que sirven de tropiezo y hacen iniquidad. Dice, y los echarán al horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Los echarán al horno de fuego. Para ver la crudeza de esa realidad, será el lloro y el crujir de dientes. Tanto los justos como los injustos van a vivir eternamente, esto lo hemos dicho. Pero dice Mateo 25, que irán los injustos al castigo eterno para siempre, y los justos a vida eterna. Amén. Hay que decir lo que dice la Biblia. Amar la palabra de Dios es amarla con todo su sentido, con todo su contenido, entender su mensaje, aplicarlo a nuestras vidas. Y la Biblia nos habla del juicio final y nos habla del veredicto de los incrédulos, de los inconversos, de los que rechazan a Cristo. Y este fin es el infierno. Y el infierno en el Nuevo Testamento es descrito como un lugar de sufrimiento. Hemos mencionado antes la historia de Rico y Lázaro, como estando en tormento suplicó a Abraham que le consolara refrescando su lengua con la punta de su dedo mojado en agua. Y cómo desde el Hades quería a destiempo salvar a sus familiares para que no vengan ¿dónde? A este lugar de tormento. El infierno es un lugar eterno de tormento. Y en la parábola de la cizaña que antes he referido, Jesucristo dijo sobre los que sirven de tropiezo, y los echarán los ángeles, en alusión a los ángeles los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y tú me vas a decir, para cerrar este capítulo de los inconversos, es que también dice que lo juzgará según las obras. Sí, se tendrán en cuenta. Pero las obras no salvan. La única obra que salva es nuestro Señor Jesucristo. Déjame que te diga que aunque la sentencia es la misma, todos, absolutamente todos, los que pasen ante el tribunal del trono blanco serán excluidos de la presencia del Señor, que eso es la muerte segunda, arrojados al lago de fuego. Y aunque la sentencia es la misma, el lago de fuego, la muerte segunda, sin posibilidad alguna de enmienda, de cambiar de lugar o de situación, el texto mencionado, hay indicios, digo indicios, no vamos a crear ahora una teología de eso, pero hay indicios para pensar que Dios va a contemplar las obras de esa gente condenada al infierno. Las obras de los inconversos ni salvan ni los libran de la condenación eterna, ni los van a salvar, y quiero incidir en esto, por muy buena gente que sean en la actualidad, sus obras ni los salvan ni los libran, porque entonces invalidaría la obra de Cristo en la cruz del Calvario, el que vino a buscar y a salvar los que se habían perdido. Pero hay bastante fundamento, y tengo que decirlo, para pensar que tal vez en ese lugar de castigo eterno habrán distintos grados de castigo.
Por lo menos la parábola del siervo infiel habla de aquellos que recibieran muchos azotes y de los que serán azotados pocos. Puede ser, pero lo vamos a dejar ahí, porque solo Cristo salva. Amén. Ese es el lugar o el destino de aquellos que pasen por el juicio del gran trono blanco. No hay otro, no hay otro. ¿Y qué pasa con el creyente? ¿Qué pasa con los creyentes? Hay varios textos del Nuevo Testamento que ponen de manifiesto que también tú y yo, que todos los creyentes vamos a ser juzgados, que también vamos a pasar por el tribunal de Cristo, que se denomina el Bimá, el tribunal de Cristo, para ser juzgados. Hemos mencionado algún versículo que voy a releer, pero tú que juzgas a tu hermano, o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos, tú y yo, todos, compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Todos. Porque es necesario que todos nosotros, sigue diciendo Pablo, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, y ahora fíjate lo que dice, para que cada uno reciba, ¿qué? Lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo. Oh, es fuerte, es bendición, porque esto no es negativo, luego lo veremos. Es necesario pasar por el tribunal de Cristo para que cada uno reciba de acuerdo a lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo. Hay quienes todavía no saben lo que Dios espera de sus vidas. Parece mentira que llevemos 1 año o 100 años convertidos y no entendamos que nuestra vida, y ya soy abuelo, no es para atender a mi nieto. Que mi vida es para servir a Dios. Que mi vida es para servir a Dios. Y que nada ni nada me puede apartar de mi servicio a Dios. Porque de esto Dios me va a demandar cuentas. Hemos sido salvos para esto y esto es lo que Dios va a juzgar. Lo que hemos hecho mientras estamos en el cuerpo. Sabéis perfectamente que creo que hay que trabajar, que hay que amar a la familia, que hay que atender a la familia. Pero cuando hay cosas que nos impiden ejercer lo que realmente Dios demanda de nuestras vidas, eso va a pasar por el tribunal de Cristo. Quiero hacer algunas consideraciones sobre el juicio de los creyentes. Decirte primero que es un juicio individual. Que Daniel no va a ser juzgado por lo que diga Luisa. No te preocupes, quedas libre. Luisa no será juzgado por las obras de Daniel. El juicio va a ser individual. Absolutamente todos los creyentes de todas las épocas, todos los que están registrados en el libro de la vida, comparecerán ante el Bimá de Cristo, ante el tribunal de Cristo. Cada uno individualmente dará cuentas a Dios de su mayordomía. Cada uno de nosotros, pastores, evangelistas, profetas, diáconos, obreros, miembros, convertidos, todos, daremos cuenta de lo que hemos hecho mientras estábamos en el cuerpo. Dejadme que os diga, algunos diréis, voy a soltar aire, ¿no? Eso es bendición, es hablar de la palabra de Dios. No es un juicio condenatorio. Repito, no es un juicio condenatorio. ¿Decimos amén? No es un juicio condenatorio. No es un juicio por los pecados, ya que Cristo hizo justicia por nosotros. Ya que Cristo murió por nuestros pecados, ya que nuestros pecados fueron colgados en el madero cuando Cristo murió por cada uno de nosotros. Por eso Pablo en la misma epístola de Romanos dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación para aquellos que pasemos por el tribunal de Cristo. A través del nuevo nacimiento ya hemos pasado de muerte a vida. Por eso dice Juan, el que oye mi palabra y quiere que aman, el que me envió tiene vida eterna. Y esta vida la tenemos ahora aquí y perdurará después. Hermanos, pero sin embargo es importante que nos quedemos con estas últimas reflexiones que hago. Es que todos tendremos que dar cuenta de nuestras obras, de tu trabajo para el Señor. No de lo que has hecho para tu familia, no de lo que has hecho en tu trabajo, no de lo que has hecho, que todo eso está muy bien y hay que considerar, pero de nuestras obras buenas, de lo que hemos hecho para Dios. Todos tendremos que dar cuenta de nuestras obras, de lo que realmente hemos hecho, y Dios va a determinar, y lo veremos, si lo que tú has hecho es bueno o no es bueno. A lo mejor tú contemplas como algo bueno y no es bueno, o viceversa. Pero la palabra dice según lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hermano, entendamos esto.
La iglesia y el mundo cristiano daría un giro total si realmente comprendiéramos. O más que comprender, practicáramos lo que dice Pablo, que ya no vivimos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó para nosotros. Y que nos ha dado la salvación. Y que nos ha creado en Cristo Jesús para buenas obras que Él ha preparado de antemano. Para que andemos en ella y no nos apartemos de las buenas obras que como creyentes tenemos que hacer. El Nuevo Testamento nos enseña en muchas parábolas que somos administradores de Dios. Y que cada uno de nosotros, todos y cada uno de nosotros, hemos sido equipados con un número determinado, llámese talentos o llámese minas, da igual. Todos tenemos algún tipo de don, todos tenemos herramientas útiles para poder ejercer el ministerio que Dios nos ha dado. Y un día Dios va a regresar para demandar cuentas de nuestra mayordomía. Tal vez alguno dirá, Señor, yo tenía una mina y como me sentía tan insignificante, tan humilde, como yo no sabía hacer nada, no tenía valor, yo la escondí. Dios te va a demandar cuentas por haber escondido y no haber ejercido ese talento que de alguna manera Dios te ha dado. Por eso dice que todos los creyentes compareceremos. Es una palabra que viene de una palabra griega, faneró, que significa que todo lo que hemos hecho va a ser revelado de una manera abierta y pública, que Dios sacará a la luz, que Dios examinará y pondrá en realidad los actos secretos de los hombres, todo lo que hemos hecho, el carácter, las buenas obras, las palabras, las acciones, el amor, la falta de amor, el servicio cristiano, todo y más. Dios lo va a sacar a la luz. Y muchas veces lo que queríamos que eran buenas obras, a lo mejor eran buenos pretextos y no eran buenas obras. Y Dios va a determinar ahí lo que son buenas obras. Es ahí donde vamos a ser juzgados. Tal vez ahora nosotros tenemos buenos proyectos, tal vez ahora tenemos buenos pretextos, pero a lo mejor no coincide con lo que Dios quiere. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, dice Lucas. Ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Va a juzgar y todo va a salir a la luz. Pero fíjate bien lo que te voy a decir. Para mí es muy importante. Dios también va a juzgar las intenciones del corazón y las motivaciones que nos impulsan al servicio. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Para mí eso es tan importante como el servicio cristiano. A veces hay gente que estudia en el seminario porque quiere ser pastor, pero no tiene llamado. No sé si me entendéis. Hay demasiado afán, a veces en las iglesias, de querer ocupar un cargo como si eso fuera importante, un puesto, un cargo, un sitio, un lugar. Lo importante es que servamos donde Dios nos ponga y que lo hagamos con una buena motivación. Porque si yo hago cosas importantes para Dios, que incluso pueden figurar en algún libro de historia evangélica, pero lo que yo he hecho no ha sido hecho con buenas motivaciones, sino lo que me ha movido a mí es ser famoso. Lo que me ha movido a mí es un afán humano, egocéntrico, vanidoso. Un afán de vanidad, de sobresalir, de encumbrarme a mí. Aunque encumbrándome a mí haya extendido el pueblo de Dios. Pero Dios lo que va a ver es que el fin ha sido mi vanagloria personal. ¿Lo estáis entendiendo lo que os quiero decir? Muchas veces los hombres nos deslumbran, oh, fulanito, menganito, menuda iglesia, menuda mega iglesia. Yo hablaba con Miguel hace unos días en el campo. Digo, yo estoy seguro que hay hermanos que están en la iglesia, que Dios les va a dar mejores palabras que a mí. Y lo digo de corazón, porque hay creyentes que merecen muy buenas palabras de parte de Dios. ¿Me entendéis? Las buenas palabras, porque Dios nos va a demandar cuentas de lo que hemos hecho, cómo hemos utilizado los dones y también de las intenciones de nuestro corazón, las motivaciones que nos lleva a hacer eso, porque sí, muchos habéis trabajado aquí en la iglesia haciendo cosas, pero ¿cuál ha sido la motivación? Porque si la motivación es para que no digan que no voy y la motivación no es para servir al Señor, no tiene sentido ninguno. ¿Me entendéis lo que estoy diciendo? Dios va a juzgar a los creyentes lo que hacemos y las motivaciones por lo que hacemos. Pero déjame que te diga que ese juicio no es condenatorio.
es un juicio de recompensas. Va a haber recompensas, Luisa. Va a haber recompensas, van a haber coronas. Amén. Van a haber recompensas. Estas recompensas no serán proporcionalmente distribuidas. Yo creo que algunos se van a comer un rosco, y lo vamos a ver. Algunos se van a comer un rosco de recompensas y otros serán gratamente recompensados. Fijaros lo que dice, ya estoy llegando casi al final. Dice que la obra de cada uno será manifiesta. Es decir, lo que tú has hecho, juntamente con tus motivaciones, Dios saldrá a la luz. El fuego lo va a revelar. Veremos si son obras consistentes, si son pretextos, lo vamos a ver todo. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará, va a ser probado. Y si permaneciere la obra de cada uno, que sobreedificó, recibirá recompensa. Amén. Dios va a probar lo que tú has hecho, si tiene consistencia. Oh, Señor, es que tú sabes, yo he llevado a 2 vecinos, yo he hecho aquello, yo he hecho lo otro. Muy bien, entra el buen siervo fiel. Es que, Señor, yo he hecho. Mira, primero que no has hecho. Y en segundo lugar, lo que has hecho, no lo has hecho para mí, sino lo has hecho para tu vanidad. Todo va a ser revelado en el juicio. Y si la obra de alguno se quemare, fijaré, si la obra de algunos se quema, es decir, que no vale para nada, si todo lo que tú has hecho creyendo que es para el Señor se quema, es decir, queda inservible, no queda nada. Es decir, lo que tú has hecho desde el día de tu conversión hasta el final, nada de que tú has hecho permanece en pie, sino que el fuego la destruye, todo eso quedará destruido. ¿Tú serás salvo? Sí. Pero como dice el texto, aunque así como por fuego. Como una persona pasa por fuego, que se le quema la ropa, se le quema todo, sobrevive al incendio, pero no se le queda nada, no le queda casa, no le queda ropa, no le queda coche, no le queda nada. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Hay personas que se van a ser salvas de esta manera. Por eso, hermanos, es importante que entendamos que Dios valora la obra de cada uno. Y Dios sabrá si hemos construido sobre la roca, sobre un fundamento firme, o si hemos construido sobre la arena y si va a desvanecer. Saldrá a la luz los materiales usados por cada uno de los creyentes para edificar el cuerpo de Cristo. Si hemos usado materiales indestructibles, si hemos utilizado nuestra construcción para servir al Señor materiales indestructibles como el oro, la plata, las piedras preciosas, lo que hayamos hecho aquí en la tierra, fíjate bien, hermano, lo que hayas hecho aquí en la tierra va a perdurar en el cielo. Amén. Dar un aplauso a Jesús, que va a perdurar, que va a permanecer. Si todo lo que tú has edificado aquí en la tierra, has usado un fundamento firme y materiales sólidos que no se destruyen en caso de incendio, tú vas a recibir tu recompensa. Pero si has usado materiales perecederos, la Biblia lo dice, eso no me lo estoy inventando, como la madera, el heno, la hojarasca, nada lo que hemos hecho aquí en la tierra lo llevaremos al cielo, nada. Entraremos como desnudos, como quemados, ¿verdad? Como llenos de humo, por decirlo de alguna manera. Nada continúa en el cielo. Si bien el mismo, dice el texto, será salvo, aunque así como por fuego. ¿Sufriremos pérdidas? Sí, aunque al final seremos salvos. Yo no creo que nadie quiera entrar en el reino de los cielos así. Yo no creo que nadie quiera entrar en el reino de los cielos así. Yo quiero entrar en el reino de los cielos en donde haya hecho algo que honre y que glorifique el nombre de Dios. Y esto es el punto final. Por eso yo te pregunto, ahora que estamos hablando de que algunos serán salvos, pero así como por fuego, es decir, que presentaremos delante de Dios, después de ver todas nuestras obras, ver el tiempo que hemos perdido, ver la poca dedicación que le hemos dado a Dios, la poca pasión que hemos puesto por el Señor, y viendo tantas y tantas cosas, yo me preguntaba, mientras meditaba en esto, ¿puede ser un tiempo de inflexión en el cual derramemos las últimas lágrimas? ¿Me entendéis? Porque la Biblia dice, no dice que en el cielo no habrá lágrimas, dice que Dios enjugará toda lágrima. ¿Me entendéis? Yo lo dejo ahí, pero yo sospecho que en ese tiempo del tribunal de Cristo, algunos derramarán o derramaremos algunas lágrimas por aquello que pudimos hacer y no hemos hecho, pero que Dios las enjugará, las secará y luego disfrutaremos con Él. Sin recompensas, pero disfrutaremos con Él. Por eso lo que sí podemos afirmar es que todo lo que hayamos hecho, aquellos que tengan recompensas o tengamos recompensas por la fe, todo será para la gloria de Dios. No habrá en ese instante preciso,
No habrá ningún motivo de vanagloria personal. Por eso es interesante enfatizar que las obras que permanecen en la eternidad, todas esas obras servirán para ensalzar y para glorificar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. No van a permanecer aquellas obras que se han hecho para dignificar a la persona, a los ministerios o a los creyentes. Solo permanecerán aquellas que tiendan a ensalzar y a glorificar al Rey de Reyes y al Señor de Señores, porque todas las malas motivaciones habrán sido quemadas y tan solo prevalecerá todo lo que está orientado a glorificar y exaltar el nombre del Señor. Pues déjame decirte también que en ese periodo de juicio también será de restauración, porque toda herida será sanada, todas las lágrimas serán jugadas, en el cielo predominará el consuelo, la paz y el gozo en nuestro Señor Jesucristo. Y termino diciéndote simplemente, hermanos, que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo se acerca. Queremos que se acerca. Y con ella el juicio final de todos los hombres, tanto de creyentes como de inconversos. Todos pasaremos por el tribunal de Dios. Por eso te digo, hermanos, tómalo de parte de Dios, que es tiempo ahora que los unos y los otros, los creyentes y los inconversos, nos demos cuenta que es tiempo de rendirse ante el juez de toda la tierra, que es tiempo de pedir perdón por nuestros pecados, que es tiempo de comprometernos a servirle el resto de todas nuestras vidas hasta que un día nosotros estemos con Él en los cielos. Sirve al Señor, porque está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Y si tú todavía no has tomado la decisión de seguir al Señor, hazla ahora, hazlo en el nombre de Jesús, porque merece la pena.